¿Qué tal, amigos? Estamos con un nominado más a lo que va a ser la distinción honoris causa a realizarse aquí en la ciudad de Lima, la primera semana de agosto. Y como ya hemos venido en otras ediciones presentando a damas, pues tenemos un caballero que se llama Jorge Marcos Martínez Campoblanco, que nació en Perú, pero vivió muchos años en Venezuela. Y esa experiencia hace que tengamos tal vez una conversación un tanto en fusión entre dos culturas, la peruana con la venezolana. Y lo más importante, su profesionalismo, las razones por las cuales está siendo nominado a esta distinción honoris causa. Tus saludos, Jorge Marcos. Muchas gracias por esta gentil invitación y por el honor que se me hace entrar en esta postulación. Como usted bien lo ha dicho, y es algo que yo trato de equilibrar, digamos, es que mi corazón está gratamente dividido, ¿no?, entre la roja y blanca y la vino tinto, pero así es la vida. Naciste en Perú, ¿y cómo así te fuiste a Venezuela? Bueno, fue una decisión de mis padres. En la década de los 80, ellos decidieron en un momento determinado buscar un lugar donde ir, y Venezuela estaba, digamos, en la lista para ello, porque mis tíos maternos ya vivían en Venezuela unos cuantos años atrás. ¿Y te quedaste a estudiar, te profesionalizaste? Claro, llegué niño, estudié la secundaria, la universidad, mis estudios de cuarto nivel, me casé, tengo mis hijos venezolanos, he hecho realmente la vida entera por ella. ¿Tu esposa venezolana? Sí, también. venezolana. ¿Y dentro de la educación que recibiste, el área que escogiste? La sociología y en la Universidad Central. Y el honor de ser uno en la Universidad Central de Venezuela. Exactamente. Cuando estás involucrado en lo que es la parte sociológica, pues seguramente te has envuelto con los problemas sociales por los cuales atraviesa Venezuela. Ya tienes 2 años aquí. Antes de esos 2 años ya estaban latentes esos problemas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué experiencias tuviste, por ejemplo? Mira, yo creo que la experiencia del tema social, yo pienso que habría que ponerle en un primer capítulo por allá en 1989, cuando hubo el Caracazo, ¿no? Yo creo que ese es mi primer acercamiento, sin ser sociólogo, a la sociología, un poco ver qué estaba pasando en el país. Luego, obviamente, ocurren durante los 90 golpes de Estado, yo entro en la universidad a mediados de los 90, y mis estudios transcurren en un momento donde Venezuela transitaba, ¿no?, por una serie de cambios políticos, cambios sociales, cambios económicos que han sido determinantes, ¿no? Y esa posibilidad de ver el mundo a través de la sociología termina siendo algo muy enriquecedor, porque esta profesión que yo escogí es muy diversa, es muy integral. La ocupan también de manera simultánea diversas disciplinas, ¿no?, que permiten tener una visión completa, variada de lo que es la realidad social, ¿no? Y Venezuela ha transitado en estos últimos años indudablemente por muchos cambios sociales, llamados problemas o situaciones, pero ha sido muy diverso los transcursos. En el caso de la parte de la ubicación geográfica, ya nos contabas que estabas en Los Chorros, ¿no? En el Marqués. En Marqués, muy cerca a una zona bastante a ver, convulsionada como es Petare. ¿Has trabajado un poco al respecto? ¿Has visto las situaciones desde el punto de vista sociológico? ¿Qué nos podrías contar como experiencia tal vez anecdótica? Mira, yo recuerdo que cuando estaba en quinto año de secundaria tuve que hacer una investigación de cómo se hace un jabón, y por un error de cálculo tomé un transporte público, algo que se llamaba Avenida Principal del Tambor, y resulta que esa avenida principal era Cerro arriba en Petare. Esa fue la primera vez que subí, ¿no? Ahora, en mi ejercicio profesional ya, vamos en formación, antes de ejercer profesionalmente, hice mucho trabajo de campo. Logré entrar
a lo que aquí en el Perú se llaman pueblos jóvenes o barriadas, en Venezuela son los barrios. Hice mucho trabajo en Petare, hice mucho trabajo en La Guaira, por allá por Maiquetía. O sea, he tenido un acercamiento a la realidad social que atraviesa Venezuela, y lo hago aquí en Perú. Por eso, en el caso tuyo, podríamos aprovechar para hacer algunas comparaciones. Por ejemplo, ingresar a un barrio limeño es en línea recta y es un llano, Claro. Mientras que ingresar a un barrio en Caracas, por ejemplo, es subir un cerro y perderse incluso en cuanto a lo que significa la parte si efectivamente esa calle te va a conducir o no a la salida, porque hay muchas calles ciegas que terminan ahí, y la policía difícilmente se atreve incluso a ingresar a esos lugares, de allí que la delincuencia pues esté más cómoda en los barrios de Caracas, y a pesar de eso en los barrios limeños también, a pesar de la comodidad para que la policía ingrese a conseguirlo. Desde el punto de vista sociológico, ¿qué comparaciones podrías hacer? Mira, yo sostengo de que América Latina tiene muchas cosas en común, incluyendo estos círculos de pobreza, ¿no? Donde están las favelas, están las barriadas limeñas, están los barrios caraqueños. Sí, la configuración, digamos, desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico, de Petare en particular, que es un gran barrio, es compleja, ¿no? Porque Caracas es montaña, Caracas es un valle. Entonces, para poder tener cualquier proximidad tienes que subir muchas escaleras y vas por calles que nunca terminan o calles que terminan rápidamente, ¿no? Eso es muy complejo, ¿no? Hay todo un tema de relaciones sociales, de vinculaciones, de poder, el tema de los motorizados, de las bandas organizadas, ¿no? Ahora, Lima es más plano, sí, como tú dices, de verdad, pero también la configuración de las barriadas, digamos, desde una similitud conceptual es exactamente la misma, ¿okay? Hay violencia, hay obviamente personas que delinquen, hay obviamente estatus dentro de esa organización. Entonces podría haber muchas similitudes. Geográficamente, indudablemente Lima y Caracas tienen sus diferencias, ¿no? Desde cómo llueve en Caracas a cómo llueve en Lima, desde la temperatura limeña a la temperatura caraqueña, desde la configuración de esa suerte de escaleras, ¿no? Yo tenía amigos en la universidad que tenían que bajar 1000 escaleras para llegar al metro de Petare, o al metro de Carapita, o la Yaguara, el destino que tú quieras, ¿no? Ahora con el Metrocable están un poco más cómodos, ¿no? Claro, pero el Metrocable llega hasta el 5 de julio, o sea, tampoco llega tan lejos, ¿no? Tal vez San Agustín es el que se ha favorecido con este tema del Metrocable, que es un verdadero funicular, pues, ¿no? Claro, es prácticamente algo así como un mirador, ¿no? Aparte de prestar el servicio. Bueno, Medellín ya lo hizo, ¿no? Medellín ha logrado cosas interesantes en ese sentido, pero digamos que darle un transporte seguro y confiable a la población no está mal. Claro, es una buena inversión ad honorem prácticamente, porque generalmente eso se ha trabajado desde el punto de vista turístico, o sea, para usufructuar a través de lo que es el cable que te lleva al Ávila, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero hacerlo para que se permita una mejor situación de vida, ¿no? de los habitantes pobres prácticamente de Caracas, creo que fue un gran gesto del gobierno que lo hizo, ¿no? Sí, claro. Al margen de la materia política que pueda tener ciertos críticos, lapidarios, ¿no? que todo lo ven mal, claro. Pero creo que hay cosas buenas que se han hecho. Ahora, dentro de la parte vivencial en ese punto, por ejemplo, en el año 80 se hizo un censo en Caracas, participé de ese censo y el Estado no llegaba, y cuando tú llegas con una franela para Perú, con un polo, ¿no? que dice que tú eres el Estado prácticamente, porque eres el censador, pues la familia esperaba que más allá del frío papel que te implicaba el hacer el censo, le preguntaras más cosas, ¿no? La gente te esperaba con comida, con cariño, porque era la primera vez que el Estado llegaba a su casa, ingresaba a su casa y conversaba el Estado con él, con la señora, con el viejito, con la familia. Más adelante eso se potenció, ya cuando aparece este gobierno de carácter de inclusión social, ¿no? El Estado
ingresó con fuerza, ¿no? Y prácticamente creo que ya lo atosigó mucho, al extremo que lo malacostumbró. Y ahora que hay cierta falencia, la gente que se acostumbró a esos casi 15 años de presencia del Estado consentidor, pues andan como que tienen un vacío, ¿no? ¿Qué puedes explicarnos sobre eso desde el punto de vista sociológico? Mira, si hay un responsable de la aparición de la figura del comandante Hugo Chávez, indudablemente es la política adego-cortellana, ¿no? Yo creo que no hay que ser sociólogo para llegar a esa conclusión. Tampoco hay que ser venezolano o peruano. Pienso que el análisis es bastante causa-consecuencia, ¿ya? Pero indudablemente este modelo que existía en Venezuela era un modelo que se había olvidado de los que estaban de último en la cola. Había exclusión social. Había una exclusión muy fuerte. El tema está en que Hugo Chávez reconoce esas fallas y el pueblo que sentía que tenía esas carencias y sentía que no tenía el acceso en una economía venezolana poderosa, potente, se identifica pues con el caudillo. Lo grave de todo esto es que 17 años después Venezuela está peor de como estaba cuando hubo el Caracazo en el 89. O sea, 17 años de gobierno, ¿no? O del 89 para acá hay muchos más. Pero ¿qué ha ocurrido? El país tenía que tener un matiz social, tenían que haber proyectos, tenían que haber programas sociales, ¿no? Que atendiesen al chico que no podía ir a la universidad, a la mamá que no daba luz en una maternidad adecuada, a entregarle un computador a los jovencitos en la universidad. Eso está bien, pero no se ha podido sostener un proyecto que es demasiado paternalista, un proyecto que todo lo asume el Estado y ha logrado, realmente el Estado venezolano en este momento es improductivo, no produce lo que su país debe consumir, por eso hay tanto desabastecimiento. Hablar siempre de temas políticos es engorroso. Es delicado. Y el atosigamiento que mencionaba, pues nada es bueno, ¿no? Los extremos siempre son negativos, ¿no? Claro. Ni muy poco, ni mucho. Exactamente, por eso es complicado, porque tal vez hay personas que no van a entender lo que les estamos explicando, porque ese contexto es muy particular de lo que ha ocurrido en Venezuela. Ha habido intenciones muy buenas, se han logrado objetivos interesantes como país, eso sí es verdad, pero también ha habido desarreglos, una excesiva burocracia, una corrupción vergonzosa, que al final lo que ha traído es un país con mayores desigualdades, polarizado, un país donde ahora pues yo tengo familia en Venezuela, yo sé que hay una escasez real, no es ficticia, sé que hay todo un tema político que está transitando, tengo gente querida en el lado del chavismo, tengo gente querida en el lado de la oposición, por años he sido consultor y técnico en el gobierno, sé muy bien cómo transcurren las cosas de manera interna, pero también soy venezolano, así como soy peruano, entonces digamos que puedo dar esta opinión que sin que tenga un sesgo partidista, ¿okay? Está referida a una realidad que existe, que no es un invento, no me lo han contado, yo lo he visto. Ahora, dentro de la parte que tú asimilas al retornar en estos 2 años, te encuentras también con un panorama no tan positivo, que digamos, en especial en los barrios limeños, donde hay bastantes falencias, hay discriminación, hay abuso dentro de las familias, del marido con la mujer, excesos, y salen incluso después de haber estado ajusticiados en libertad sin mayor problema en las narices de las autoridades, y bueno, es un círculo también bastante vicioso el que se presenta en los barrios limeños. ¿Qué has podido detectar y qué podrías comentarnos sobre eso? Bueno, creo que una palabra que resume lo que está pasando
en la sociedad peruana, más allá de las barriadas, en la sociedad peruana, creo que es un tema relacionado con la violencia. El año pasado tuve una gran experiencia de formar a defensores comunitarios en el tema de violencia de género. Y es una área en la cual he centrado mi atención, no solamente en Lima, porque he logrado recorrer gran parte del Perú, capacitando en violencia escolar, violencia familiar y violencia escolar. Hay un tema, y es que los números no están siendo una buena carta de presentación para el Perú. Estamos liderizando en América, en el mundo entero, lo que es la violencia de género, todo lo que tiene que ver con feminicidio, la violencia familiar, las estadísticas de violencia en la escuela, el bullying, son realmente alarmantes. Yo tengo una labor, por ejemplo, de voluntario en una municipalidad, una de las más grandes de Lima, que es Santiago de Surco, así como soy profesor en la Cámara de Comercio, en el Ejército, me he dado cuenta y he visto cada vez más que la violencia es un factor común. No importa el estatus social, no importa tu nivel de formación, no importa dónde vives en el Perú. O sea, hay datos alarmantes. Cusco en este momento, por ejemplo, es uno de los sitios en el Perú donde hay más violencia de género. Lima es uno de los sitios en el Perú donde hay más violencia escolar. Ya estamos viendo casos que son muy mediáticos. Esta semana debes haberlo visto. Ya hay 2 casos donde o no hay pena o la pena es ínfima ante una agresión contra mujeres. Creo que eso tiene que hay que llamar la atención, ¿no? Hay que tocarle el pulso a esto porque realmente la discusión pudiese salir de control. Tú comparas en ese tema, Perú y Venezuela. Venezuela todavía no tiene números alarmantes, ¿no? Es algo que yo lo he verificado. Hace poco di una conferencia acerca de la violencia en América Latina y comparé algunos valores, específicamente en el tema de violencia de género y violencia familiar. En este caso, Perú está reportando cifras que tienen que tomarse como referencia para colectivos. Tal vez tenga que ver eso con el libertinaje de prensa que existe, ¿no? Porque en Venezuela, por ejemplo, no es censura, pero nadie se atreve a hacer una carátula de una mujer casi desnuda, ¿no?, en los periódicos. O sea, es difícil de que tú percibas eso. Y sin que nadie te lo haya prohibido, simplemente es parte de la dinámica de los medios de comunicación, no publicar eso, al menos incluso en el titular, ¿no? Claro. Pero aquí no, eso es común y corriente, ¿no? Incluso los disparates en los medios de comunicación, acá se ve que te dicen cualquier cosa. En Venezuela tú no lo ves porque no forma parte de la comunicación de los medios. Quizás si te vas a una cafetería o si te consigues un CD del Conde del Guache, no sé, no puedes escuchar palabras soeces y de las más atrevidas. Pero en los medios, así libremente como se suscitan en Perú, no acontece en Venezuela. Y todo eso también te da cierta situación que te puede inducir a que más adelante pues no hayan accesos tampoco en el entorno de lo que tú estás manifestando dentro de las familias. Hay también explosiones fuertes, ¿no? Por ahora más que nada sumadas a la carestía de víveres, ¿no? A la falta de trabajo, a que el dinero no te está rindiendo, el sueldo mínimo no alcanza para nada. Bueno, situaciones ya que tienen que ver con un cuadro más que nada de necesidades, ¿no? Pero en el Perú no se notan ese tipo de carestías, y sin embargo el factor de lo que podría ser la conducta como tal de la persona, creo que se ha resquebrajado en relación a años anteriores. Claro, pero en Venezuela sí es alarmante el tema, por ejemplo, de muertos por seguridad ciudadana o de muertos por el tema de violencia política. Sí. Entonces, obviamente, son otros géneros. Indudablemente que sí. Aquí, bueno, la política, a Dios gracias, pues se concilia, no sé, de alguna forma, ¿no? El ratón y el gato están juntos. Bueno, ayer se estaban peleando las oficinas en el Congreso. Sí. Ya, o sea, y eso también creo que tiene otra cosa más en la cual nos parecemos. Digamos que aquí el Perú ha pasado por un tránsito, se hicieron muchos cambios y eso creo que es positivo, ¿no? Obviamente hay muchos afectos, hay muchos buenos recuerdos, ¿no? Mucha añoranza, ¿no? Claro. Porque obviamente Venezuela para mí representa mucho de eso, mucho de ese lugar especial donde decidí ser venezolano y donde, bueno, prácticamente
me formé y me desarrollé como profesional. Aquí en el Perú estoy un gran tiempo dedicado a la docencia, como nombrabas, entre la Cámara de Comercio de Lima y el Ejército, pero también estoy desarrollando algunas áreas de consultoría que me están dando el gusto de conocer mi país, ¿ya? Porque cuando uno viene de turista es muy diferente. Cuando vienes a quedarte, cuando vienes a comprender cómo es la dinámica verdaderamente, en mi caso yo he tenido mucho que aprender, porque para mí esto ha sido un ejercicio de comenzar de cero, lo cual también trae obviamente pues, buena experiencia y buen aprendizaje. Bien, bueno, estamos conversando con Jorge Martínez Campoblanco y para terminar, la parte anecdótica, haces música, tocas el cajón y has hecho música venezolana. Sí. Coméntanos un poco de tu relax que tuviste allá. Más o menos en el año 2009, con Keudy López, un gran amigo, hacemos 4 encajonados, que es la mezcla del 4 venezolano con el cajón peruano. Y hacíamos música venezolana y peruana, más venezolana que peruana, usando la base rítmica del cajón peruano. Y con eso logramos recorrer 8 países. Estuvimos en gira en 8 países, en Europa y en América, llevando la música, la sonoridad latina a otras latitudes. Inclusive aquí en el Perú estuvimos en la Feria del Libro en el 2011, cuando Venezuela fue el país anfitrión de la feria, el país invitado a la feria. Entonces, el 4 es un instrumento muy especial, así como el cajón lo es. El 4 creo que es un instrumento que en los próximos años va a ser tan internacional como ya lo es el cajón. Todas las bandas más importantes del mundo tienen cajón.